Los arqueólogos y científicos se topan constantemente con descubrimientos que reescriben los libros de historia, desde una momia embarazada hasta un antiguo kit de caza de vampiros. Estos son 13 descubrimientos que desafían nuestra comprensión del universo. Número 13. Una comida de cocodrilos antiguos. El descubrimiento de fósiles antiguos es siempre un evento emocionante, ya que ofrece vislumbres de las misteriosas vidas de las criaturas que vagaron por la Tierra hace millones de años. Estos restos ayudan a los científicos a reconstruir el rompecabezas ecológico del pasado, revelando secretos sobre los entornos y las interacciones de los tiempos prehistóricos. En 2010, un equipo de científicos encontró los huesos fosilizados de un cocodrilo de 93 millones de años. Este antiguo depredador, que mide aproximadamente 8 pies de largo, fue desenterrado durante una excavación. Sin embargo, no fue hasta 2022 que salió a la luz el verdadero significado de este descubrimiento. Utilizando técnicas de imagen avanzadas, los investigadores examinaron los restos fosilizados e hicieron una revelación sorprendente. Dentro del estómago del cocodrilo se encontraban los restos parcialmente digeridos de un dinosaurio juvenil. Este joven dinosaurio, aproximadamente del tamaño de un pollo moderno, proporcionó una rara e invaluable instantánea de la depredación prehistórica. Un análisis más detallado de la roca circundante reveló detalles aún más fascinantes. Los científicos encontraron túneles llenos de gusanos y raíces de plantas que se extendían entre los fragmentos de roca. Estas características, combinadas con la composición química de las rocas, confirmaron que el dinosaurio juvenil había sido ingerido por el cocodrilo poco antes de que ambos murieran. El contexto de los momentos finales de los cocodrilos también fue intrigante. Los restos fosilizados estaban encerrados en una enorme roca, lo que sugiere que el cocodrilo, junto con su presa, habían sido arrastrados por una mega inundación catastrófica. Este evento repentino y poderoso probablemente causó la muerte inmediata del cocodrilo, y conservó su última comida durante millones de años. A través de este descubrimiento, los científicos han obtenido una visión poco común de la antigua red alimentaria, destacando las relaciones depredador-presa que existían durante la era de los dinosaurios. Número 12. Herramientas de Atirampacán, de 385.000 años de antigüedad. La Tierra guarda registros de su pasado antiguo, y seguimos encontrándolos en forma de increíbles descubrimientos arqueológicos. Uno de esos descubrimientos tuvo lugar en 1999 en Atirampacán, un sitio paleolítico al aire libre al noroeste de Chennai, India. En el transcurso de su excavación, los investigadores descubrieron más de 7 herramientas de piedra, un hallazgo que más tarde proporcionaría información fascinante sobre la historia humana temprana. En 2018, después de casi 2 décadas de estudio, los investigadores anunciaron sus hallazgos. Las herramientas, que incluían hojas, raspadores y puntas avanzadas, demostraron un salto significativo en las técnicas de modelado. Lo realmente notable es que algunas de estas herramientas datan de hace 385.000 años. Esto hizo retroceder la línea de tiempo para el uso de técnicas modernas de fabricación de herramientas de piedra en la India, al menos 250.000 años antes de lo que se creía anteriormente. El descubrimiento plantea una pregunta convincente: ¿quiénes fueron los creadores de estas sofisticadas herramientas? Los expertos han teorizado que pueden haber sido creados por una especie de homínido arcaico y no por humanos modernos. Sin embargo, sin evidencia directa, como fósiles o ADN, esto sigue siendo una suposición fundamentada. Las herramientas en sí son los artefactos más antiguos de la Edad de Piedra Media encontrados en la India hasta la fecha, y ofrecen una visión tentadora de las capacidades y vidas de los primeros ancestros humanos. Las herramientas de Atirampacán no solo remodelan nuestra comprensión del avance tecnológico en la India prehistórica, sino que también desafían las teorías existentes sobre la migración y el desarrollo de los primeros homínidos. Número 11. El dragón del mar de Rutland. En febrero de 2021, se realizó un descubrimiento innovador en las aguas de Rutland en el Reino Unido. Los arqueólogos tropezaron con el esqueleto de ictiosaurio más grande y completo jamás encontrado en el país. Este notable hallazgo se localizó en un santuario de aves, lo que inicialmente representó un desafío inusual. Antes de que pudiera comenzar la excavación,
Hubo que retirar una cantidad significativa de excrementos de pájaros para limpiar el lugar. Para proteger este precioso descubrimiento de los cazadores de trofeos, todo el proyecto se mantuvo en secreto celosamente guardado. La excavación en sí requirió un cuidado meticuloso, ya que los huesos del ictiosaurio eran extremadamente frágiles, comparables a la fragilidad de una galleta. La arcilla jurásica circundante tuvo que ser cortada con delicadeza para evitar daños al fósil. Durante la excavación se observó un detalle interesante. La aleta trasera del ictiosaurio estaba colocada incorrectamente, lo que sugiere alguna alteración post-mortem. Además, el descubrimiento de un diente de otro ictiosaurio cercano llevó a los expertos a teorizar que el esqueleto que se estaba excavando podría haber sido devorado por otros ictiosaurios después de su muerte. Este ictiosaurio en particular, a menudo denominado dragón marino de Rutland, es un hallazgo extraordinario. Ha sido aclamado como uno de los mayores descubrimientos de fósiles en el Reino Unido, ya que data de aproximadamente 180 millones de años. El trabajo para descubrir y preservar este esqueleto no solo añade una pieza importante al rompecabezas del pasado prehistórico de nuestro planeta, sino que también muestra el increíble esfuerzo y dedicación necesarios para sacar a la luz historias tan antiguas. Número 10. Las momias de las momias embarazadas de Varsovia. Han cautivado durante mucho tiempo nuestra imaginación. Estas figuras conservadas ofrecen una ventana a las civilizaciones antiguas, sus costumbres e incluso su salud. Pero a veces las momias guardan sorpresas que reescriben lo que creíamos saber. Tal es el caso de la misteriosa dama del Museo Nacional de Varsovia, también conocida como la momia de Varsovia. Esta fascinante historia comienza en 1826, cuando una momia llegó a Varsovia, Polonia. Donado a la Universidad de Varsovia, se decía que procedía de la famosa ciudad egipcia de Tebas. La momia permaneció allí durante casi un siglo, expuesta a la vista de todos. Sin embargo, sus secretos permanecieron ocultos. No fue hasta 2021 que los investigadores del proyecto de las momias de Varsovia decidieron examinarlo más de cerca. Examinaron tanto la momia como el ataúd que la acompañaba. Aquí es donde las cosas dieron un giro. Las inscripciones en el ataúd indicaban que pertenecía a un sacerdote. Sin embargo, tras una inspección más cercana, los investigadores descubrieron el cuerpo de una mujer en su interior. Este descubrimiento inesperado provocó una avalancha de preguntas. Intrigados, los investigadores profundizaron más. Utilizando escáneres avanzados, estimaron que la edad de la mujer al morir era entre 20 y 30 años. Aún más notable, los escáneres mostraron que estaba embarazada de entre 6 y 8 meses cuando murió. Esto marcó un descubrimiento innovador. Fue el primer caso documentado de una momia embarazada en el antiguo Egipto. Una investigación más profunda reveló que la misteriosa dama fue enterrada con un conjunto de amuletos, lo que sugiere que tenía un alto estatus social. La presencia de estos amuletos, a menudo utilizados con fines protectores y espirituales, indica su importante posición en su comunidad. Los investigadores del proyecto de las momias de Varsovia también propusieron una posible causa de muerte. Observaron defectos en su cráneo que pueden indicar cambios tumorales en los huesos, lo que los llevó a creer que podría haber muerto de una forma rara de cáncer. La historia de la momia de Varsovia está lejos de terminar. Cada nueva información que aprendemos sobre su vida y muerte arroja luz sobre las creencias y prácticas del antiguo Egipto en torno al embarazo, el estatus social e incluso el conocimiento médico. Mientras el proyecto de la momia de Varsovia continúa su trabajo, esta notable mujer del pasado promete seguir revelando sus secretos, un detalle fascinante a la vez. Número 9. La trinchera de las Marianas. Los océanos de nuestro planeta guardan un vasto reino de secretos, y se estima que el 95% permanece inexplorado. Esto significa que es probable que haya descubrimientos increíbles, desde criaturas extrañas hasta paisajes ocultos, esperando a ser encontrados. Una región particularmente cautivadora es la Fosa de las Marianas. Ostenta el título de punto más profundo conocido de la Tierra, un lugar donde la luz del sol apenas penetra y la presión es inmensa. Pero más allá de su profundidad récord, la Fosa de las Marianas es un reino de belleza alienígena y secretos inexplorados. Imagine un lugar donde el fondo del océano se hunde a más de 11 km de profundidad.
Esa es la realidad de la fosa de las Marianas, que eclipsa incluso a la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Descubierto en 1875 por la expedición HMS Challenger, esta increíble trinchera lleva el nombre de las cercanas Islas Marianas. Esta innovadora expedición, que se extendió entre 1872 y 1876 y cubrió 70.000 millas náuticas, también condujo al descubrimiento de miles de especies. Durante muchos años, la fosa de las Marianas permaneció prácticamente inexplorada. Luego, en 1960, se hizo historia cuando Jacques Piccard y Don Walsh subieron a bordo de un sumergible de aguas profundas especialmente diseñado llamado Trieste. Se aventuraron hacia la negrura de la fosa de las Marianas y llegaron a su parte más profunda, conocido como el fondo Challenger. Esta audaz hazaña marcó la primera, y durante mucho tiempo, única vez que los humanos tocaron el fondo de este abismo. En 2012, el cineasta James Cameron se convirtió en la tercera persona en explorar las profundidades del retador. A diferencia de Piccard y Walsh, el sumergible de Cameron estaba equipado con cámaras de alta definición, lo que le permitió capturar las primeras imágenes de este mundo oculto. La fosa de las Marianas permanece en gran medida inexplorada. La vasta extensión de oscuridad es un semillero de descubrimientos científicos. Todo el tiempo se encuentran nuevas especies adaptadas a la presión aplastante y a temperaturas cercanas al punto de congelación. El entorno extremo de la trinchera también despierta nuestra imaginación. Si bien la existencia de criaturas prehistóricas gigantes, como los megalodones, es puramente especulativa, la profundidad y el aislamiento de la trinchera dejan espacio para la posibilidad de que formas de vida no descubiertas prosperen en la oscuridad. Número 8. La huella de Eva. En 1995, el geólogo David Roberts se topó con un increíble fragmento de historia en las orillas de la laguna Lagavulin en Sudáfrica. Escondidas entre la arena y los guijarros, se encuentran 3 huellas fosilizadas, notablemente bien conservadas, a pesar de tener la asombrosa edad de 117.000 años. Este hallazgo representó la evidencia más antigua conocida de un humano moderno caminando sobre la Tierra. Imagínese transportado 117.000 años atrás. El mundo es un lugar muy diferente, con paisajes esculpidos por glaciares y ecosistemas en evolución repletos de vida. Es en este período que se cree que se hicieron las huellas, apodadas las huellas de Eva. El tamaño y la forma de las huellas sugieren que fueron dejadas por una mujer que posiblemente vivió durante el surgimiento del Homo sapiens, la especie a la que pertenecen los humanos modernos. La historia no termina con las huellas en sí. Curiosamente, los investigadores descubrieron más tarde evidencia del uso de herramientas de piedra en la misma zona. Estas herramientas, junto con las huellas, pintan un cuadro fascinante de la vida humana temprana en Sudáfrica. Insinúan el ingenio de estos primeros pueblos, que elaboraban implementos para sobrevivir y prosperar en su entorno. Si bien no podemos estar seguros de los detalles exactos, los científicos han elaborado un posible escenario de cómo surgieron las huellas. Creen que las huellas fueron hechas en un día lluvioso. La suave arena absorbió fácilmente el peso del caminante, dejando profundas impresiones. Mientras la lluvia amainaba y volvía el sol, una capa de arena seca cubría las huellas. Durante incontables milenios, un proceso de cementación natural transformó la arena circundante en roca, preservando esencialmente las huellas dentro de una tumba protectora. Luego vinieron las mareas del tiempo. Erosión. Un incansable escultor de paisajes fue despojando lentamente de capas de tierra, revelando finalmente las huellas fosilizadas al mundo moderno. Número 7. La adolescente y la antigua pirámide. En la región de Beni Suef se encuentra una pirámide intrigante conocida como la pirámide de Meidum. Esta estructura comenzó como una pirámide escalonada, pero luego sus lados fueron suavizados para transformarla en una verdadera pirámide. El motivo de esta alteración sigue siendo un misterio. En 2019, la pirámide de Meidum atrajo más atención debido a un descubrimiento nuevo y desconcertante. Los arqueólogos descubrieron una tumba junto a la pirámide de 4.600 años de antigüedad que contenía los restos de una adolescente. Tenía unos 13 años en el momento de su muerte, aunque se desconoce la causa exacta de su muerte.
A pesar de esta incertidumbre, está claro que era una antigua egipcia. El cuerpo de la niña fue encontrado en cuclillas, y en particular no la acompañaba ningún ajuar funerario, lo cual es inusual en los entierros egipcios de ese período. Este descubrimiento llevó a una mayor exploración del sitio, revelando signos de un cementerio y un par de cráneos de bovino, probablemente destinados a una ofrenda funeraria. Sin embargo, estos cráneos no pudieron vincularse definitivamente con ningún entierro específico, incluido el de la adolescente. Además, los arqueólogos encontraron restos de un muro de ladrillos que podría haber rodeado el cementerio. Sin embargo, no está claro si este muro era parte del diseño original o se agregó más tarde. La combinación de una adolescente enterrada sin ceremonia junto a una pirámide singularmente alterada y rodeada por posibles restos de un muro presenta un rompecabezas complejo. Este enigmático sitio continúa cautivando a los arqueólogos, lo que ha provocado investigaciones y especulaciones en curso sobre su historia y las personas que fueron enterradas allí. Número 6. Tarea antigua. Cuando piensas en el antiguo Egipto, probablemente te vienen a la mente tumbas polvorientas y jeroglíficos. Pero ¿qué pasa con una tarea escolar de hace 1800 años? En 2019, la Biblioteca Británica sacó de su almacenamiento un artefacto fascinante. Esta tableta no había sido vista por el público desde la década de 1970 y mostraba la imagen familiar de un niño garabateando frases escritas por un adulto. La tablilla pertenecía a un estudiante egipcio que estaba aprendiendo a escribir en griego. Al estudiante se le asignó la tarea de copiar 2 consejos de un adulto. Estas lecciones no se trataban solo de aprender letras, sino que también estaban destinadas a enseñar sabiduría. Los adultos que escribieron aconsejaron al estudiante que evitara los malos amigos y buscara sabiduría en los hombres sabios. Este ejercicio educativo era común en aquella época, lo que podría explicar por qué la escritura parecía tan desordenada. El estudiante probablemente era un hombre, ya que la educación entre los egipcios generalmente estaba reservada para niños de familias de alto estatus. Esto también arroja luz sobre por qué un niño egipcio estaba tallando laboriosamente griego en una tablilla. Egipto estaba bajo dominio romano, y cualquiera que fuera alguien en el mundo romano necesitaba saber griego y latín. Era el equivalente a que los niños de hoy aprendieran a codificar, solo que con más piedra y menos wifi. A través de la tableta podemos conectar con la vida cotidiana de un niño que vivió hace casi 2 milenios. La tableta también es básicamente el dedo medio del antiguo Egipto, al estereotipo de que todo eran pirámides y faraones. Muestra que también había gente común, como este niño con caligrafía cuestionable, que simplemente intentaba obtener una educación en un mundo que era a la vez familiar y totalmente bajo el dominio romano. Número 5. Cachorros de león momificados. Los antiguos egipcios tenían una fascinación única por los leones. Estos majestuosos animales se encontraban entre sus símbolos más poderosos. Sin embargo, sorprendentemente, durante mucho tiempo solo se encontró un león momificado. Aunque los leones no son nativos del Egipto moderno, alguna vez vagaron por las orillas del Nilo, y la realeza egipcia incluso los tenía como mascotas. Entonces, ¿dónde estaban todas las momias de leones? Durante siglos, los arqueólogos examinaron innumerables momias, desde gatos hasta cocodrilos. Pero el misterio de las momias de leones desaparecidas persistía. Los escritos clásicos de fuera de Egipto mencionan a los leones momificados del faraón, añadiendo más leña al fuego. ¿Podrían estar equivocadas estas cuentas? El misterio se profundizaba con cada momia de gato desenterrada, pero no se veía ni un solo león. El gran avance finalmente se produjo en 2019 durante una excavación en Saqqara. Esta excavación descubrió un tesoro escondido de artefactos antiguos, incluidas estatuas de gatos domésticos y cobras y cocodrilos momificados. Sin embargo, el descubrimiento más emocionante fue un grupo de 5 animales momificados con forma de gato. Tras una inspección más cercana, el equipo quedó encantado al darse cuenta de que no eran gatos comunes y corrientes, sino cachorros de león. Un examen más detenido reveló que tenían solo 8 meses cuando murieron. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Finalmente podría explicar la escasez de momias de leones. Quizás los egipcios solo momificaban leones adultos en circunstancias especiales, pero el verdadero dolor de cabeza persistió. ¿Por qué fueron momificados y colocados juntos estos 5 preciosos cachorros de león?
su corta edad y su inusual número sugieren un significado especial. ¿Eran las queridas mascotas de un funcionario de alto rango? ¿O tal vez fueron ofrecidos como sacrificio a una deidad en particular? La respuesta permanece oculta en las arenas del tiempo, esperando ser desvelada por futuros descubrimientos. Los cachorros de león de Saqqara han abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de las creencias y prácticas del antiguo Egipto, dejándonos con más preguntas que nunca. Número 4. El tesoro de monedas enterrado. En un antiguo puerto perteneciente a Corinto, una ciudad que alguna vez fue próspera en Grecia y que existió durante miles de años. Entre los muchos descubrimientos fascinantes, uno de los más intrigantes fue un tesoro de monedas enterradas encontradas dentro de un edificio derrumbado. El tesoro constaba de 119 monedas, la mayoría de las cuales eran de bronce. Estas monedas fueron acuñadas durante los reinados de varios emperadores del Imperio Romano, datando del 306 al 518 después de Cristo. La presencia de monedas de diferentes épocas indica una larga historia de uso y colección. Los investigadores creen que alguien enterró intencionalmente este tesoro, ya que fue encontrado con una cerradura de hierro. Si bien el contenedor original, probablemente hecho de material orgánico, se había descompuesto con el tiempo, la cerradura de hierro permaneció intacta. Las monedas fueron enterradas a solo unos 30 o 40 cm de profundidad, lo que hizo que su acceso fuera relativamente fácil. Sin embargo, después de que el edificio se derrumbó, el propietario nunca regresó para recuperar el tesoro escondido. Quizás padecían un caso grave de olvido antiguo, o tal vez estaban demasiado ocupados lidiando con la catástrofe que causó el colapso del edificio. Esto plantea varias preguntas. ¿Por qué el dueño abandonó las monedas? ¿Qué circunstancias llevaron al colapso del edificio? ¿Fue un desastre natural, una guerra, o simplemente una construcción realmente deficiente? Quizás nunca lo sepamos. Número 3. Delmenhorst. Los millones de naufragios de Delmenhorst ensucian el fondo del océano, un cementerio silencioso de embarcaciones que alguna vez atravesaron las olas. Estos van desde modernos cargueros hasta antiguas canoas, que sirvieron como la primera forma de transporte marítimo de la humanidad hace más de 10.000 años. Muchos de estos barcos hundidos desempeñaron un papel fundamental en la historia, y su descubrimiento arroja luz sobre capítulos misteriosos del pasado. Uno de esos naufragios es el Delmenhorst, un buque de guerra danés que desapareció en el agua durante una feroz batalla naval en 1644. Ante la derrota, la tripulación del Delmenhorst dirigió deliberadamente el barco cerca de la costa, cerca de la ciudad danesa de Rudbyhavn. Su esperanza era utilizar los poderosos cañones de la ciudad como protección. Sin embargo, las fuerzas suecas idearon una astuta contramedida. Prendieron fuego a uno de sus propios barcos, transformándolo en un infierno en llamas. Este buque en llamas fue entonces deliberadamente embestido contra el Delmenhorst, envolviendo al buque de guerra danés en llamas y sellando su destino. Avance rápido hasta 2020. Los arqueólogos marinos estaban encantados de anunciar el descubrimiento de los restos del naufragio del Delmenhorst en el mar Báltico. El barco se encontraba a solo 500 pies de la costa sur de la isla de Lolland, Dinamarca. Los restos del naufragio arrojaron una gran cantidad de artefactos que ofrecen un vistazo a las vidas de quienes navegaron en el Delmenhorst hace siglos. Entre los tesoros recuperados se encontraban restos de cañones y balas de cañón de bronce. Además, el descubrimiento de monedas proporcionó pistas sobre la vida cotidiana a bordo. El Delmenhorst ocupa un lugar especial en la historia marítima. Se cree que es uno de los primeros buques de guerra jamás construidos basándose en planos detallados, un enfoque revolucionario de la construcción naval en ese momento. El descubrimiento de los restos del naufragio del Delmenhorst no se trata solo de encontrar un barco hundido. Se trata de reconstruir un capítulo perdido de la guerra, el ingenio marinero y la innovación constante que ha definido la relación de la humanidad con el océano durante milenios. Número 2. El equipo de caza de vampiros de Lord Haley. En la era de la luz de gas y los carruajes tirados por caballos, algunas personas no solo estaban preocupadas por las amenazas terrenales, sino que estaban preparadas para lo sobrenatural. Lord Haley, un aristócrata británico, fue uno de los que sintió la necesidad de estar preparado. En 2022,
El propio equipo de caza de vampiros de Lord Haley, completo con una variedad de repelentes, se vendió por $20 en una subasta. Esta caja de herramientas para luchar contra vampiros contenía cruces, crucifijos, una estaca de madera, rosarios, pistolas, una Biblia y una botella de agua bendita. Su tapa incluso presentaba 2 crucifijos que funcionaban como cerraduras deslizantes secretas, lo que aumentaba su mística. Acompañando a estos artículos, había un documento fascinante que detallaba el registro de un enemigo alienígena en 1915, dando un aire de intriga histórica al kit. Las noticias sobre el kit de caza de vampiros se difundieron por todas partes, atrayendo a postores de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y Francia, ansiosos por poseer una parte de la historia sobrenatural. La fascinación por la tradición vampírica no se limita solo a Gran Bretaña. En 2022, los arqueólogos hicieron un descubrimiento escalofriante en Polonia: el entierro de una mujer que se cree que fue un vampiro del siglo XVII. Su entierro fue todo menos ordinario. Colocada sobre su cuello había una hoz, hábilmente colocada para garantizar que si se levantaba de su ataúd, se cortaría la cabeza. Como precaución adicional, su cadáver fue encadenado a la tumba con un candado asegurado alrededor del dedo gordo del pie. Estos espeluznantes hallazgos subrayan las creencias profundamente arraigadas en los vampiros y hasta dónde llegaba la gente para evitar que los muertos se levantaran y causaran estragos. Número 1. Maldición antigua. A lo largo de la historia, el miedo a las maldiciones ha estado tan extendido como el temor a los vampiros. Un caso intrigante involucra a un hombre llamado Jacob, quien, antes de su muerte hace 1800 años, tomó medidas para proteger su lugar de descanso final de los ladrones de tumbas. En un giro único, escribió una maldición en tinta roja, ordenando que la colocaran en su tumba. La maldición, escrita en griego, advertía que cualquiera que intentara perturbar su lugar de enterramiento sufriría consecuencias nefastas. La inscripción de Jacob también indicaba su edad de 60 años en el momento de su muerte y su total conversión al judaísmo, asegurando que su identidad se preservara para la posteridad. Esta notable lápida fue desenterrada en 2021 dentro de un parque nacional en Galilea, al norte de Israel, conocido por el cementerio judío de Beit Shearim. Las imágenes del marcador se publicaron en un comunicado de prensa emitido conjuntamente por la Universidad de Haifa y la Autoridad de Antigüedades de Israel en mayo de 2022. Lo que despertó un interés considerable en las prácticas y creencias funerarias antiguas. Otro descubrimiento intrigante relacionado con las maldiciones surgió en 2021 en el Ágora de Atenas, donde los arqueólogos descubrieron una vasija maldita que data de hace 2300 años. Este frasco, que contenía la cabeza y las patas desmembradas de un pollo, tenía inscripciones de al menos 55 nombres en su superficie exterior. Se cree que este artefacto era fundamental para un ritual de maldición vinculante practicado por los atenienses, cuyo objetivo era frustrar las capacidades físicas y mentales de los malditos. El frasco de maldiciones ofrece una visión fascinante de las creencias y rituales de la antigua Grecia en torno a las maldiciones, ilustrando cómo los individuos buscaban medios sobrenaturales para ejercer control sobre los demás o protegerse a sí mismos del daño. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.